Y cuando el Padre lo envió con todo el respaldo. El que te envía te respalda. El que te envía te respalda, y el que te ha enviado a ti te ha dado todo su respaldo. Él te dijo: anda y haz discípulos a todas las naciones, y aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El último tema, y creo que a todo el mundo le gusta el amor, volver al amor, a depender del Señor, hacer la guerra espiritual. Pero he descubierto en la experiencia que a la mayoría de los cristianos evangélicos no les gusta evangelizar. Y tengo que hablar de eso, pero de otras cosas más. Amén. Regreso a la misión. Eso vamos a hablar. Este es el último tema en este día. Y leemos en el libro de San Juan 20:21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en Juan 17:18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Se define la palabra misión como la facultad o el poder que se le ha dado a una o más personas para realizar cierta tarea o encargo. La misión incluye una tarea para hacer y una autoridad para hacer la tarea. Estos dos elementos van incluidos en una misión verdadera. Cuando Dios mandó a Moisés a sacar a Israel de Egipto, la misión era sacar a Israel de Egipto. El poder era el que llevaba a Moisés, que Dios le dio para que pudiera hacer la tarea. Dios nunca te va a enviar a hacer una misión sin darte el poder y los recursos espirituales. Así es que toda persona que tiene misiones de parte del Señor tiene también el poder para cumplir y realizar las misiones. Ahora, todas las cosas que nosotros vemos que existen, el universo tan grande, tan fantásticamente grande como es, los seres celestiales, el cielo, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, todo eso en algún momento no existió. No existía nada de eso. Cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y usa la expresión el principio, está hablando de un momento en que todas las cosas llegaron a suceder. Antes de ese momento no existían, no sucedían, pero desde el momento llamado el principio, las cosas comienzan a ocurrir. Dios empieza a crear. Pero ¿qué pasaba antes de que Dios creara? Cuando no había nada, cuando no había estrellas, cuando no había soles, cuando no había espacio, no había tiempo, no había nada de aquello que es lo que estamos acostumbrados a ver y el entorno en que nosotros vivimos. Nada existía, no existían seres, ángeles, hombres, espíritus, nada, solo Dios. Hubo un tiempo sin tiempo, atemporal, en el cual solo existía Dios. Solo existía Dios. Y de pronto Dios decide crear, pero antes de el acto de crear, que comienza cuando dice y dijo Dios, ¿sí? O cuando Dios empieza a crear todas las cosas, antes de eso, en la eternidad, o lo que nosotros llamamos eternidad sin las cosas, con solo Dios, Él determinó que todo lo que finalmente llegaría a existir, existiría. Él determinó que crearía el mundo espiritual.
determinó que luego crearía el mundo natural, cósmico, el universo o los universos. Él determinó el curso de todas las cosas. Dios escribió el guión de todo lo que iba a suceder, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Todo ha sido escrito en los libros de Dios. Así es que no hay casualidades. No es que en el universo las cosas van chocando y de acuerdo a las probabilidades van sucediendo asuntos, cosas, eventos y las cosas van cambiando y tú no sabes a dónde va a llegar esto. Claro que sabemos a dónde va a llegar esto. Dios determinó todo. Hay un atributo de Dios que se llama soberanía. Dios es soberano y la Biblia dice que es el único soberano. ¿Por qué dice que es el único soberano cuando en el mundo se llama a un país soberano? Se le llama país soberano porque ningún otro país puede venir e intervenir en este país. Así que todos los países en el concepto de las naciones, todos son soberanos y se habla de soberanía nacional. Pero eso es un concepto terreno para decir que no te puedes meter conmigo, no puedes interferir en los asuntos de mi estado-nación. Pero soberanía en esencia es el atributo que hace que alguien sea capaz de determinar y hacer lo que él quiere sin que nadie lo pueda impedir y sin tener que pasar por el consejo de nadie o por la aprobación de nadie. Dios es soberano, por eso la Biblia dice, todo lo que quiso ha hecho. A Dios nadie le puede decir, tú no puedes hacer esto, tú no puedes intervenir acá, porque todo lo que Él ha querido lo ha hecho y todo lo que Él quiere lo hará. ¿Crees en el Dios soberano? Amén. No tenemos un Dios que dependa de alguien, ¿sí? Mira, todos los seres dependen de Dios para existir. Él da existencia a todas las cosas. Él no solo es el creador de todas las cosas, pero la Biblia dice que Él también es el sustentador de todas las cosas. Las creó y las sustenta, las mantiene. Todo lo que existe porque Dios lo mantiene, porque lo creó y porque lo mantiene. Aún el diablo existe porque Dios lo creó y porque lo mantiene, porque lo sustenta. Pero Dios no depende de nadie para existir. Él existe por sí mismo y a esa capacidad de existir por sí mismo se le llama aseidad. Aseidad es una capacidad que solo Dios tiene, que es el poder de existir por sí mismo. Nadie más lo tiene. Así que mira, Él es el único soberano. Es el único que posee aseidad y capacidad de existir por sí mismo y dar existencia a los demás. Nuestro Dios es grandioso. Amén. Ahora, cuando Dios todavía no había creado nada, en el consejo de la Trinidad, Él diseñó el plan. Y dentro de ese plan estaba todo previsto. Tu vida, la mía, la historia humana. Y aún el pecado, porque el pecado no es un accidente. El pecado no tomó a Dios por sorpresa. El pecado existe porque Dios va a conseguir la mayor gloria posible. Así es que el pecado parece un telón negro, pero cuando pase toda la historia y se termine de escribir toda la historia y de existir toda la historia, vamos a ver que el pecado era el mal necesario para que Dios sea sumamente glorioso. Entonces, nuestro Dios soberano, eterno, triuno, ¿verdad? Existiendo en esa Trinidad de amor, en esa Trinidad de mutua comunión e indivisible, sin conflicto, allí Dios decidió todo lo que sucedería. Y dentro de esas cosas que Él determinó algo que llamamos el plan de salvación. El plan de salvación para los escogidos.
tenemos que entender que Dios determinó que una vez que los hombres pecaran, obviamente que el pecado traería sombra, muerte, traería una serie de cosas negativas a la humanidad, pero el pecado no empezó en la humanidad, el pecado empezó en el cielo. Luzbel se rebeló y levantó una sedición de millones y millones de ángeles que solidarizaron con él y que se unieron en esa rebelión, y luego el pecado entró a la raza humana y el pecado contaminó los tres cielos: primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Dios tenía que traer una respuesta para resolver todo el asunto del pecado. Pero hablando de la raza humana y de cómo Dios resolvería todo, Dios había determinado que su hijo sería el sustituto que pagaría por los pecados de todos los hombres. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Sí, es muerte. Así es que si alguien comete un pecado, pequeño, mediano, grande, porque nosotros los calificamos así, ¿verdad? Pero un pecado debe morir. Debe morir. ¿Cuántos pecados habremos cometido nosotros en nuestra vida? Un hombre me dijo una vez, yo no soy muy pecador, ¿por qué Dios me tendría que condenar? Yo le digo, pero ¿será posible que cometas un pecado diario? Bueno, sí, dice, tan santo no soy. Entonces, si cometes un pecado diario, en un año cometes como 400 pecados. Y yo calculo que tienes como 40 años, así que tienes como 16,000 pecados en tu vida. No sé si eres pecador o no. Por cada pecado el hombre tendría que morir, alguien lo tendría que resucitar, vuelve a pecar, vuelve a morir, lo resucitan, vuelve a pecar, vuelve a morir. Infinitas veces, porque el pecado no tiene solución humana, solo solución divina. Amén. Muy bien, entonces Dios decreta que su Hijo será el sustituto sobre el cual serán cargados todos nuestros pecados y Él los pagará en la cruz. Él tenía que encarnarse, venir a este mundo y viviría como uno de nosotros y luego moriría en la cruz, la muerte de los hombres, pero una muerte sustitutoria. Realmente moriría. Dijo el apóstol Luis que en el primer siglo los docetistas dijeron que Jesús realmente no había venido en carne y que la cruz había sido una especie de actuación. En realidad que Él no había muerto, que Él no podía morir. Pero la palabra del Señor dice que Él murió. Y Él murió por nosotros. Y Él murió por nuestros pecados. Entonces, estaba todo determinado, todo. Cuando el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, le habla a los hombres que estaban escuchando allí, en el capítulo de los Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice, a este, hablando de Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, estaba determinado que así fuera, por eso Él fue prendido y muerto. Porque en el consejo de Dios, en lo que Dios había determinado, estaba todo decretado. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, se dice hasta el momento en que abajo de la cruz, los hombres, los soldados están dividiéndose las ropas de Jesús. Y repartieron entre sí mis vestidos. Aún eso, la Escritura lo profetiza y lo dice. Todo lo que sucedería con Jesús, todo estaba decretado y profetizado. No fue un accidente, no fue algo que simplemente ocurrió. Era parte del plan de Dios. Y en el plan de Dios, Él moriría y luego al tercer día resucitaría, ascendería, sería glorificado. Este era el plan completo. Y Él dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Yo me levantaré y los levantaré a todos los que creen en mí. Amén.
Entonces, en el plan de Dios estabas tú, estaba yo. ¿Cuál es el plan macro de Dios? Que el Señor restauraría todas las cosas por medio de Jesucristo. Cuando llegó el tiempo, porque pasaron 4000 años casi desde el pecado de Adán en adelante, y 4000 años es mucho tiempo, y parece que Dios fracasó, parece que el diablo ganó, porque por 4000 años los hombres no pudieron resolver el problema del pecado. Solo los sacrificios solo cubrían, pero no quitaban el pecado. Y entonces cuando tú tienes 4000 años del devenir de la historia humana y no pasa nada y no hay ninguna solución definitiva, tú dices, el diablo ganó. Pero cuando llegó el tiempo, y esa expresión divina está en muchos lugares de la Biblia, cuando llegó el tiempo, cuando llegó la hora, en el día señalado. Hay un tiempo, hay una hora, hay un día para cada cosa que Dios hará. Y no lo hará antes ni lo hará después, sino que lo hará en el tiempo que el Padre señaló. Y hay un día en que Dios te levanta, y hay un día en que nada puede impedir que Dios cumpla su propósito en tu vida. Y ese día está llegando. Aleluya. Había varias cosas por las cuales Jesús vino. Y fíjate, Él es el primer enviado. Él dijo, el Padre me envió, el Padre me ha enviado. Siempre lo estuvo diciendo, el Padre me envió. Yo vine con una misión que el Padre me dio. Y mi placer es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La Biblia usa la palabra apóstolos. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice que Jesucristo es sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. El primer apóstol, la palabra apóstol significa enviado. El primer enviado es el Señor Jesucristo, nuestro más grande apóstol. Amén. Y una vez que Él es enviado, Él viene a este mundo. Y cuando Él está entrando al mundo, Él dice, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro acerca de mí. Todo lo que Jesús vino a hacer estaba escrito en el libro de Dios. ¿Y qué es lo que vino a hacer? Lo primero que vino a hacer fue redimirnos, recuperar lo que se había perdido. La palabra redimir significa rescatar. Él vino a rescatar. Por eso Él dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, acá hay dos palabras muy importantes: buscar y salvar. Él dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces buscamos, y Él buscó a través de la prédica, porque la prédica, escucha esto, además de ser una proclamación, también es un trabajo de búsqueda de gente que tiene el oído abierto. Los que tienen el oído abierto escuchan y los demás no entienden nada. Por eso todo el tiempo el Señor estaba diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Él vino a buscar a todos los que el Padre había determinado que serían suyos. Los vino a buscar, pero no solo los vino a buscar, los vino a salvar. Él te vino a buscar y Él te vino a salvar. Amén. Cuando tú evangelizas, tú estás haciendo exactamente lo mismo. Tu prédica es para buscar a los escogidos. Vamos casa por casa, mira. Buenas tardes. Sí, y la gente aparece en la puerta. Y muchos te dicen, no. Pero los que son escogidos, los que están listos, abren su corazón. Tú lo sabes por experiencia, porque lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Y los que están listos, y los encontramos. Y una vez que los encontramos, ya los buscamos y ya los encontramos. Y ahora ¿qué hay que hacer? Ministrarles la salvación de Dios. Los buscamos a través del evangelismo. Les ministramos la salvación a través del bautismo. Y esa es la tarea que el Señor vino a hacer
para buscar y salvar. Esta es la primera cosa. La segunda cosa que Jesús vino a hacer, vino a resolver el problema del pecado. Dije que el pecado había contaminado los 3 cielos y se necesitaba un sacrificio, escucha esto, que quitara de en medio el pecado. Se necesitaba un sacrificio que resolviera el pecado de los ángeles y el pecado de los hombres. Y ese sacrificio fue el sacrificio de Cristo. Fue tan maravilloso, tan extraordinario, que por medio de la sangre de Jesucristo, el tercer cielo fue purificado y nosotros también purificados. Y luego cuando llegue el tiempo, todo será purificado por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Entonces, Él vino a resolver el problema y lo resolvió completamente. Ahora, tiene que venir el tiempo y el cumplimiento en que lo que falta todavía se cumpla, pero lo que tenía que ser realizado ya fue hecho por el Señor Jesucristo. La tercera cosa que vino el Señor a hacer fue a derrotar al diablo. Cuando Él dijo, cuando el hombre fuerte está en su palacio, en paz está todo lo que posee, está hablando del diablo, de Satanás. Pero cuando viene otro más fuerte, era primeramente Él. Hablaba de Él, el más fuerte. El diablo es un hombre fuerte, pero Jesucristo es el más fuerte. Amén. Y estaba hablando de ti también, porque cuando tú vas a un lugar y a veces tienes que enfrentarte con los poderes de las tinieblas que son muy poderosos, y nos pueden llegar a intimidar. He tenido enfrentamientos con poderes de las tinieblas que parece que se te congela la sangre, porque son extremadamente poderosos. Pero cuando tú sabes y entiendes quién eres tú y dónde el Señor te ha posicionado, tú estás en la posición del más fuerte y tienes autoridad para atar a todo aquel que se oponga a tu misión. Es la autoridad que el Señor te ha dado. No hay nada. Jesús dijo: he aquí os doy potestad sobre toda la fuerza del enemigo. No dijo sobre toda la fuerza del enemigo menos este o este otro. ¿Cuántos creen que tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo? Di conmigo: tengo autoridad de Dios sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Gracias, Señor. Vino también el Señor a derrotar a todos sus enemigos, porque no solamente el diablo, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El Señor derrotó al diablo, el Señor derrotó al mundo, el Señor derrotó el viejo hombre, el Señor derrotó la carne y el Señor derrotó la muerte. Ahora todos están derrotados bajo los pies de Dios, bajo los pies del Señor y bajo tus pies. Todos están derrotados, pero tiene que venir el día y la hora cuando en el cumplimiento de los planes de Dios se manifieste completamente la victoria que ya fue obtenida. Ya fue obtenida. Jesús no tiene que volver a morir. Jesús no tiene que volver a venir a la tierra. Jesús no tiene que venir a enfrentarse otra vez con la muerte, con el pecado, con el diablo. Los derrotó. Pero hay un día y una hora. Recuerda eso siempre. Hay un día y una hora en que todas las cosas obtenidas por el Señor se cumplirán. Jesús vino también a restaurar todas las cosas. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 19 al 21, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo. Está hablando de la segunda venida. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. En Cristo todo fue cumplido. Solo
Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estas son las razones por las que Jesús vino. Y además vino a traer el reino de Dios. Así es que su misión fue multifacética. Él vino por muchas cosas. A veces entendemos nada más así como focalizadamente que Él vino para el problema de nuestros pecados. Pero no, Él vino a resolver todos los problemas del universo y los resolvió. Amén. Por lo tanto, Él reunirá todas las cosas y restaurará todas las cosas, y el tiempo viene y se acerca donde veremos todas las cosas restauradas por la gracia del Señor. El apóstol Luis habló de una palabra que yo voy a repetir varias veces esta noche. Es la palabra conciencia. Conciencia. Esta palabra aplicada a las personas tiene que ver con el hecho de que las personas en determinados momentos de su vida o permanentemente en su vida puedan estar en plena facultad de comprensión acerca de quiénes son. Mira, una persona mata a otro en un momento de inconsciencia. Si hubiera estado consciente, no lo haría. Tú trabajas ahí entre los reclusos y hay arrepentidos ahí por montones. No estuve consciente. Cuando la gente está consciente, se comporta de cierta manera. Y cuando la gente es inconsciente, está en estado de, no es que esté muerto, no está en sus cabales. La gente hace locuras, de las cuales después se arrepiente. Así es que este asunto de tener conciencia o estar consciente de es muy importante. Porque si estamos conscientes de quiénes somos, de lo que somos, entonces nunca vamos a hacer tonteras, nunca nos vamos a exceder en cosas o tomarnos licencias que después nos van a traer consecuencias, porque estamos actuando de manera consciente. Una mamá nunca se va a ir a gastar toda la plata en el mall cuando los chicos necesitan comida. Aunque conozco algunas que la han hecho. Un papá nunca se va a ir a tomar toda la plata en vino, aunque conozco. Inconsciente, ¿ves? ¿Sí? Bueno, de aquí ninguno, sí. Menos mal. Jesús nunca dejó de estar consciente de que Él estaba en este mundo en una misión. Todo el tiempo Él estuvo consciente de eso. Mira que uno vive muchas cosas en la vida. Y Jesús, igual que nosotros, tenía que comer, desayunaba, almorzaba. No sé cómo le llamaban, no le llamaban la 11, por supuesto, porque eso es muy de nosotros, ¿verdad? Pero Él cenaba, ¿sí? Se bañaba, iba al baño, conversaba con la gente, trabajaba en la carpintería, seguramente araba la tierra, hacía muchas cosas, pero nunca perdió el sentido de por qué Él estaba en este mundo. Tenía 12 años y estaba consciente de por qué estaba aquí. Y nuestras grandes desapariciones de la obra de Dios es porque perdemos la conciencia de por qué y para qué estamos aquí. Cuando un cristiano no es consciente de por qué o para qué está aquí, ¿sabes? Se mimetiza con el mundo y vive para las mismas cosas que el mundo vive.
es cristiano por dentro y es mundano por fuera. Y no digo que se anda emborrachando. Quizá en su conducta es correcto, pero persigue las mismas cosas del mundo. El mismo materialismo del mundo, el mismo pensamiento cosista del mundo. Todas las cosas del mundo son las que le atraen, menos las cosas de su misión. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene conciencia de misión. Jesús estuvo todo el tiempo consciente de 4 cosas. Primero, de su origen. De su origen. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él siempre estaba hablando del cielo, del Padre. Vine del cielo, voy a regresar al cielo. Él estaba consciente de dónde vino, de dónde venía. ¿Sí? ¿Hay algún extranjero aquí? ¿Sí? ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Hace cuántos años está acá? 1 año. ¿Te acuerdas de tu país? ¿Sí? ¿Cada cuánto? Siempre. Estás en Chile. Has aprendido cómo son los chilenos. ¿Cuántas cosas extrañas de tu país, verdad? Y hoy día hay algo que hace que la gente esté consciente de su país todo el tiempo y se llama WhatsApp. ¿Sí o no? Mamá, mira, acá estoy en La Moneda. Mamá, me fue mal. ¿Cómo está papá? ¿Sí? ¿Sabes? Esa línea de comunicación hace que la gente no pierda el lazo de conciencia. Es genial. La tecnología ayuda a eso. Y eso mismo hace la oración. Cuando somos conscientes de dónde vinimos. Porque así como Jesús vino del cielo, tú también viniste del cielo. Él estaba consciente de que su origen no era la tierra. Él nació en Belén, pero él no era de Belén. Él era del cielo. Y él dijo siempre, he venido del cielo. He venido del cielo. He sido enviado del cielo para cumplir una misión. Nosotros tenemos que recuperar la conciencia de nuestro origen. Tu origen no es la tierra. Dices, yo soy argentino, yo soy chileno, soy colombiano. Y Watson dice, yo soy haitiano. No hay nada mejor que Haití, ¿sí? Eso es terrenal. Esa es una circunstancia. ¿Sí? Una circunstancia. Mi abuelo vino de España. Mi abuela era gitana. El apóstol que tienes, ¿eh? Pero eran circunstancias. Si mi abuelo se hubiera quedado en España, yo estaría en la plaza de toros. Pobre toro, ¿no? ¿Sí? Así que el hecho que hayas nacido en un país es una cuestión simplemente casual, porque no se fueron a vivir a otro lado, porque las migraciones han ocurrido en toda la historia humana. En toda la historia humana han ocurrido las migraciones, y las migraciones hacen que la gente llegue a un país y los hijos de ellos dicen, no, yo soy de aquí, porque nació ahí, porque el lugar donde naces es el lugar de tu nacionalidad, de tu ciudadanía. La mayoría de los que están aquí son chilenos, ¿sí? Y dicen que si es chileno, ¿quién lo dice? Los chilenos.
en una encuesta que se hizo en Chile. Con solo chilenos. Bueno, pero tú eres chileno, yo soy chileno y mi esposa es argentina y la hermana es colombiana y así, ¿no es cierto? Porque nacimos ahí. Pero este no es tu origen. Para los hombres de este mundo es su origen. Porque la Escritura divide a la humanidad en dos clases de personas: los terrenales y los celestiales. Los terrenales, no importa cómo vivan, son de aquí. Este es su origen y este es su destino, porque son terrenales. Y si tú eres terrenal y no tienes conciencia de la misión, no importa, porque eres terrenal. Y la misión no es para los terrenales, la misión es para los celestiales. Y si tú eres terrenal, olvídate, este mensaje no es para ti. Pero si tú eres celestial, tengo que recordarte que tienes una misión divina en la tierra. Y la única razón por que estás en la tierra es porque tienes una misión para cumplir. Y la única razón por que todavía no has muerto y sigues en la tierra es porque todavía no la terminaste. No es porque tengo que cumplir mis sueños, tengo que alcanzar la segunda casa, tengo que criar los hijos. Ojalá que Cristo no venga, si me puedo casar y saber cómo es eso. Pucha, ¿por qué no vino antes? Me casé. He escuchado eso, ¿ves? La razón más importante por la que estás aquí no es para hacer familia. No es para la profesión. No es para el dinero. No es para tener 1 millón de amigos, aunque en Facebook los puedes tener. ¿Sí? La razón más importante por la que estás aquí es porque eres un misionero del cielo en la tierra. Amén. Muy bien. Él era consciente de su origen y también de su destino, porque él regresaría al cielo. ¿Y sabes que tú vas a regresar al cielo? Viniste del cielo y regresarás al cielo. Estamos transitoriamente aquí un tiempo, amén. Sí, amén. El tema es cómo vamos a regresar allá. ¿Cuál va a ser el galardón? ¿Cuál va a ser la posición allá? La salvación no está en juego, pero el galardón sí. Entonces, trabaja para el Señor, porque la eternidad es muy larga. Y ojalá que lleguemos a la eternidad en una gran posición espiritual. Amén. Delante del Señor, con mucha gloria. La segunda cosa de la cual el Señor era consciente es que quién Él era. Él siempre estuvo consciente de quién Él era. A los 12 años le dijo a sus padres terrenales: ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi padre tengo que estar? Él sabía su identidad. Su identidad espiritual, no la que está en el root. ¿Sí? No la que está ahí, sino la identidad espiritual. ¿Quién era él? No solo sabía de dónde había venido, sino quién era. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Porque él sabía quién era y nunca olvidó su identidad. Los cristianos tenemos problemas de identidad espiritual. ¿Quién es usted? David Márquez. Sí, pero ¿quién es usted en el fondo? Mi papá se llama Pablo. Soy trabajador. Esa no es tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. Pero no solo eres un hijo de Dios,
Eres un siervo de Dios. Y no solamente es un siervo de Dios, eres un embajador de Dios en la tierra. Eres un administrador de los misterios y los poderes de Dios. Tú tienes que conectarte con tu identidad. Mira, hace como unas semanas atrás terminé de escribir un libro que es para afirmar a los nuevos. Sí, lo envié a los apóstoles. ¿Cuántos tienen ese libro? Se llama Nacer de Nuevo y lo que viene después. Pide ese libro, exígelo. Y si no te lo mandan, mándalos presos. En ese libro analizo así brevemente, sucintamente, para gente nueva, pero también te va a servir porque afirma nuestra identidad, quiénes somos. ¿Quiénes somos? Cuando tú eres consciente de quién eres, funcionas de otra manera, de una manera diferente. Además, el Señor era consciente de quién lo había enviado. Al Señor no lo envió un ángel, ni un arcángel, ni Miguel. A Él lo envió el Padre eterno. Y cuando el Padre lo envió con todo el respaldo. El que te envía te respalda. El que te envía te respalda, y el que te ha enviado a ti te ha dado todo su respaldo. Él te dijo: anda y haz discípulos a todas las naciones, y aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que te envió y Él es el que te respalda. Pero antes de decir eso, antes de decir vayan y hagan discípulos y estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dijo una cosa muy importante. ¿Sabes qué dijo? Toda potestad, toda autoridad, todo recurso, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, y eso es muy importante, me ha sido dado todo el poder. Por tanto, con esta autoridad que tengo, los envío a ser discípulos. A ti te envía el Señor de señores y Rey de reyes. A ti no te ha enviado la Iglesia Centro Cristiano Mundial. A ti te ha enviado el soberano de los reyes de la tierra. Él te respalda y te ungirá con su gracia. Amén. Entonces, primero, él era consciente de su origen. Segundo, era consciente de quién él era. Tercero, era consciente de quién lo había enviado. Y cuarto, era consciente de su misión, de la misión por la que vino. Nunca se desenfocó, nunca. No permitió que nada lo desenfocara. ¿Hay cosas que nos desenfocan? ¿Sí? Discutiste con tu esposo y tenías que atender gente. ¿Y qué haces? WhatsApp. Hermana, estoy complicadita. ¿Lo podemos pasar para mañana? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy enojada con mi esposo. Porque me llegó una mala noticia y la amiga mía me decepcionó, me traicionó. ¿Entiendes que cosas de la vida, cosas triviales, nos quitan el enfoque? Y tú dices, no, ¿cómo Pedro pudo traicionar a Jesús? ¿Acaso tú no lo harías? Si una pequeña decepción nos hace traicionarlo de hacer la obra de Él. Vivimos desenfocados. Y vivimos tan desenfocados que al final ni sabemos cuál es nuestra misión. Y tú tienes miles y millones de hermanos acercándose a los pastores. Y el Señor le ha dicho algo acerca de mí. ¿Tendrá una palabra para mí? ¿Cuál será mi ministerio?
Pastor, usted me podía orar al Señor para que le diga, porque a usted le habla el Señor. Usted tiene conexión especial. ¿Y sabe por qué la gente está así? Porque han desobedecido constante y reiteradamente a hacer el trabajo que el Señor les mandó. Porque la gente que se mantiene trabajando, nunca tiene dudas. No tiene dudas. Porque sabe, lo mandaron y está ahí. Y sigue haciendo ahí hasta que le digan otra cosa. Pero la gente que anda zigzagueando pierde el foco y termina viviendo en círculos, caminando en círculos. Cree que avanza, pero no llega a ninguna parte. ¿Conoces esto? Bien. Jesús nunca perdió el enfoque. Ahora, el Padre que envió a Jesús le dio la autoridad para que nos envíe a nosotros, y nosotros fuimos enviados por Él, igual como Él fue enviado por el Padre. Y a nosotros, igual que a Jesús, se nos dio una misión para cumplir. Lo primero es que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. En el libro de Apocalipsis dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. El Señor nos dio dos clases de autoridad para cumplir la misión. La autoridad de rey, es decir, una autoridad gubernamental por la cual podemos hacer guerra espiritual, por la cual podemos sujetar los territorios, las autoridades del mal, por la cual podemos establecer el reino de Dios, una autoridad gubernamental para gobernar, para dirigir, para administrar, para establecer. Y también nos dio una autoridad sacerdotal para conectar a los hombres con Dios y a Dios con los hombres, para ministrar la gracia del Señor. Así que tenemos dos clases de autoridad, una de gobierno y una de sacerdocio. ¿Cuál estás usando? Nos dieron autoridad para usar las dos y nos mandaron a usar las dos. Escuchaba un predicador hace años atrás que le decía a un grupo de jóvenes en un congreso: hay dos opciones en el reino de Dios. Tú puedes ser rey y Dios te da la autoridad de rey para hacer dinero, entrar en el mundo de la empresa, entrar en la política, entrar allá. O tú puedes ser sacerdote para ministrar en la iglesia. Jóvenes, ¿qué quieren ser ustedes? Todos querían sacerdote, ¿no? Pero la Biblia nos dice: nos hizo reyes o sacerdotes, sino que nos hizo reyes y sacerdotes. Así es que eres rey y sacerdote, con autoridad real para hacer todo lo que hicimos hace un rato aquí. ¿Recuerdas que destruimos el poder del diablo, que peleamos, que echamos fuera? ¿Sabes qué es eso? Autoridad real. Amén. Pero cuando tú vas al hombre y la mujer y ministras la gracia de Dios y le ministras el bautismo y le discipulas y oras con la persona y haces todo el trabajo pastoral, eso es sacerdocio. Y nos mandaron a hacer ambas cosas. Mira, ha habido momentos en la iglesia en que a ver cómo es la palabra, hacer compartimientos. ¿Cómo se diría el verbo? Ustedes que son inteligentes, porque yo no lo puedo decir. Compartimensar. Se hicieron compartimientos. La iglesia se dividió en ministerios. Entonces tienes acá el ministerio de liberación. Hay un endemoniado, al ministerio de liberación. Alguien que está desorientado y no sabe si casarse con la María o con la Juana, al ministerio de consejería. No sé, el ministerio de evangelismo. Todos los que les gusta predicar y testificar, ministerio de evangelismo. Entonces tú tenías en la iglesia islas. Este ministerio, la iglesia tenía 21 ministerios, 50 ministerios, no sé cuántos ministerios, y cada uno haciendo solamente el ministerio que me toca a mí. Los demás lo hacen otros.
¿Será así que el Señor quiere que la iglesia funcione? ¿Que solo algunos echen fuera demonios? Los del Ministerio de Liberación y los demás no. Entonces todos los demonios se los mandamos para allá. Nunca fue el plan. Porque Jesús dijo: estas señales seguirán al Ministerio de Liberación. Te digo, fueron útiles estos ministerios, pero llevaron a veces a la iglesia rivalidades, competencias necias, y le quitaron a los santos el ministerio, porque cada santo de Dios, la persona que se convierte recién ahora, tiene autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros y hacer cosas grandiosas. Y tenemos que devolver el poder al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Muy bien. Todo lo que Cristo consiguió en bendición, en beneficio para los hombres, nosotros fuimos enviados a administrarlo y a ministrarlo. Entonces se nos ha entregado el poder de bendecir a la gente. Tú tienes un poder para bendecir a la gente. Tú tienes la vacuna contra el pecado. Tú tienes la gracia de Dios para ayudar a la gente a resolver todas las cosas que tienen que resolver. Tú tienes la gracia de Dios para ayudar a reconectar a la gente con Dios, para ayudar a la gente a tener victoria en su vida espiritual, en su vida personal. Cuando tú haces eso, tú estás administrando todo lo que Cristo consiguió en la cruz. Es tarea y misión tuya y mía administrar todos los beneficios de la cruz. Entonces, cuando nos dedicamos a edificar la iglesia con los dones que el Señor nos ha dado, estamos cumpliendo la misión de Dios. Porque la misión de Dios tiene tres bases. Número 1, edificar la iglesia. Número 2, ganar el mundo para Cristo. Número 3, derrotar al diablo y su ejército y quitarle la autoridad que tiene sobre los hombres. Estos 3 fundamentos son tu misión y son mi misión. Número uno, edificar la iglesia. Lo hacemos ganando a la gente para Cristo, discipulando, consolando, curando, sanando en el espíritu, etcétera. Eso tiene que ver con las cosas que hacemos con la iglesia, hace la iglesia. Esta noche y en el día de hoy, todos los que hemos estado acá arriba y aquí en la música hemos estado haciendo eso, ministrando a la iglesia, edificando la iglesia. ¿Sí? Hace un rato estuvimos haciendo la segunda columna, que es pelear con el enemigo, derrotarlo, echarlo fuera, sacarlo de en medio, atarlo y quitarle el botín. Eso tenemos que hacerlo y no debemos detenernos nunca más. Amén. Pero la tercera cosa es que tenemos que ministrar el evangelio a los perdidos. Tenemos que administrar la gracia de Dios para edificar la iglesia. Tenemos que administrar la autoridad de Cristo, la victoria de Cristo. ¿Sabes por qué tú puedes tener autoridad sobre el diablo y sobre los demonios? Porque Cristo lo derrotó. Y porque Cristo lo derrotó y Él se sentó a la diestra de Dios y tú fuiste sentado en la misma posición que el Señor Jesucristo, a ti se te ha dado la autoridad de administrar la victoria de Cristo. Por eso cada demonio que echamos fuera, lo echamos en el nombre de Jesús. Cada acción de guerra espiritual la hacemos en el nombre de Jesús. Y cuando tú estás haciendo esto, estás administrando la victoria de Jesucristo contra el diablo y sus huestes. Amén. Aplicando la victoria. Pero si tú tienes 2 y no tienes la tercera, tú dirás, pero estoy haciendo 2. Peleo con los demonios y ministro los dones a la iglesia. Pero sabes que las 3 son la orden.
Y hay algo que se llama pecado de omisión. Pecado de omisión. El pecado de comisión, son actos que hacemos que son ofensivos a Dios. Todos sabemos cuáles son: robar, matar, mentir, difamar, hacer daño a otro, etcétera, etcétera. Son las cosas negativas, malas, pecaminosas, delitos espirituales que cometemos. Los pecados de omisión son cosas que Dios nos ha mandado a hacer y no las hacemos, las omitimos. Y generalmente los cristianos evangélicos consideramos pecado a las cosas que cometemos, pero no pecado a las cosas que omitimos. Entonces consideramos que pecado es hacer algo, hacer una conducta prohibida, pero desobedecer en un mandato del Señor no es pecado. Y cuando el Señor dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, Él hizo un mandato. Y cuando miramos el mandato decimos: bueno, es que el Señor sabe, todavía no siento del Señor que sea mi tiempo. El Señor no me ha hablado claramente sobre eso. No estoy preparado. No me siento preparado, pastor. Pastor, mándeme a tocar la guitarra. Pastor, mándeme a limpiar la iglesia. Pastor, pero no me mande a evangelizar, pastor. Y el Pepe a él le gusta, mándelo a él. Es más, yo le pago el pasaje. ¿Conoces esta máxima misionera? Unos van y otros dan y oran. Qué lindo, ¿no? Parece bueno. Los misioneros van y los que no van ofrendan y oran. Y decimos: qué bien que funciona la iglesia. Claro, pero algunos van y la mayoría no va. Entonces los que no van dicen: pero estamos yendo a través de la plata que damos, pastor. Oramos por los que van. Estamos cumpliendo la misión. ¿Cómo nos hemos autoengañados? Bien. Ahora, nosotros tenemos que entender que se nos dio el Espíritu Santo con propósitos especiales. En el libro de Lucas dice, capítulo 4, versículo 17, hablando de Jesús: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados con el Espíritu Santo? Los que han sido bautizados, levanten su mano. Gracias. Ahora levanten su mano los que nunca han hablado en lenguas. Los que nunca han hablado en lenguas. Nunca han hablado en lenguas. Ok, bajen su mano. Aquí está hablando de el bautismo con el Espíritu Santo. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido. ¿Te gusta ser ungido? ¿Sí? ¿Te gusta? Me ha ungido. Y observa, me ha ungido para. Me ha ungido para hablar en lenguas, sí. ¿Solo para hablar en lenguas? No. Me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dar buenas nuevas. ¿Qué es esto? Predicar el evangelio. Me ha ungido para predicar el evangelio, dar buenas nuevas. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a curar el alma herida. ¿Puede el poder del Señor curar el alma herida? Claro que sí. A pregonar libertad a los cautivos, sacarlos de las cárceles, del inframundo
donde están, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, que el Espíritu Santo vino sobre Jesús para que Él hiciera todo lo que hizo. ¿Sabes por qué sanó enfermos? Porque el Espíritu estaba sobre Él. ¿Sabes por qué resucitó muertos? Porque el Espíritu estaba sobre Él. ¿Sabes qué le dio la facultad de multiplicar panes y peces? La unción que estaba sobre Él. ¿Sabes por qué pudo detener tormentas? Porque la unción estaba sobre Él. ¿Y sabes para qué te dio el Señor el poder del Espíritu Santo? Para exactamente lo mismo. ¿Cuántos saben que tienen autoridad para detener tormentas? Y no hablo de las tormentas de tu casa. Fuimos a Bolivia con mi esposa, a El Alto. Nos apunamos todo el tiempo. Dolor de cabeza terrible, pero ahí estábamos tocando puertas. Pero cuando llegamos allá, el pronóstico era lluvia. Y entonces ya me había pasado antes eso en Asunción. Un pronóstico de lluvia. Y ese día dije, amor, vamos a detener esta tormenta. Eran 5 o 6 días que estábamos ahí. Y los 6 días iba a llover torrencialmente. Entonces nos paramos, levantamos las manos y dijimos: en el nombre de Jesús, te ordenamos ahora que te detienes, tormenta, hasta que terminemos nuestra tarea. Todos los días amenazaba con lluvia, pero no llovía. No llovió el lunes, no llovió el martes, no llovió ninguno de los días. Y entonces llegamos a la última cosa que hicimos, que fue ir a visitar a una odontóloga que habíamos ganado para el Señor. Nos llevó a la casa de su papá y ahí estuvimos hablando y orando con ellos. Y cuando salimos a la puerta de la casa de la odontóloga dijimos: gracias a Dios terminamos la tarea. Dijimos eso. Y se largó una lluvia torrencial. ¿Para qué dijimos eso? Nos mojamos, pero hasta el alma. ¿Te acuerdas, amor? Dice la Escritura que tenemos la unción del Santo. Oscar, mira, ahí no hay reloj. Y si no hay reloj ahí, yo voy a seguir predicando, no sé, hasta el 3 de mayo, no sé si se van a quedar. En 1 de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Le llama al Espíritu Santo la unción del Santo. Esto significa que la misma unción y la misma operación de esa unción que estaba sobre Jesús está sobre nosotros hoy día para que hagamos las mismas cosas que Él hacía. Tú tienes el poder para sanar los enfermos y tienes que sanarlos porque tú tienes la autoridad de Dios. Tú tienes el poder para echar fuera demonios y que se vayan gritando, los silencias, simplemente que se vayan. Tú tienes autoridad para hacer los milagros que hizo Jesús. Y tú dices: estoy esperando que venga la pastora porque la pastora tiene unción. O tiene más unción. O tiene otra unción. Es así hablamos los pentecostales. O tiene una doble unción. Mira todas las tonteras que inventamos. Y entonces levantamos a la gente por allá arriba. Él sí tiene unción. No, pues el apóstol que va a venir, el pastor que va a venir tiene una unción terrible, tiene una unción. Y es como: yo no la tengo. Tú tienes la unción del Santo. Escucha, tú tienes la unción del Santo. Pero tienes la unción del Santo porque tienes la misión del Santo. Ese amén fue más frío.
Estoy sospechando algo. Nos enviaron y nos dieron al Espíritu Santo. Mira, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20, Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué había sucedido? Que el Señor fue al estanque de Betesda y había muchos enfermos allí ese día. Y Él entró y sanó a un paralítico y se fue. Sanó a uno solo y se fue. Y entonces después los judíos que andaban siempre detrás de Él no eran los fans del Señor, sino que eran los que andaban buscando atacarlo. Lo atacaron. Y Él dijo: miren, yo no puedo hacer nada, sino que hago lo que veo al Padre hacer. Y todo lo que el Padre me muestra, yo lo hago. Así que lo que estaba diciendo es que sanó al paralítico porque el Padre le mostró que iba a sanar al paralítico. Y en el versículo 30, Él sigue hablando y dice: mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Después en el 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Así que el Señor usaba dos sentidos: oír y ver. Y aplicaba la unción cada vez que oía y veía. Vio al Padre que entró en el estanque y sanó al paralítico, y Él fue detrás y sanó al paralítico. Y se fue de ahí porque el Padre no le mostró nada más. Él tenía el poder de sanar a todos los enfermos de Israel. ¿O no lo tenía? Pero no lo sanó. Pero sanó a muchos, a multitudes. Ojo que tú me puedes decir: yo todavía, el Señor no me ha mostrado nada, pastor. Te voy a decir algo. El Señor no habla a los curiosos. Él habla a los obedientes. Él dijo: el que quiera hacer mi voluntad, ese conocerá si la doctrina es de Dios. Dios le habla a los obedientes. A muchos le habló y le habló y le habló y nunca le hicieron caso. Y el Señor, es como que los oídos, como dijo el apóstol Eduardo, se hicieron pesados, ya no escuchan. Pero a todo aquel que escucha, Dios también le muestra. Y si tú empiezas a escuchar a Dios y a creerle a Dios y a obedecerle a Dios, vas a empezar a ver una estela de milagros detrás de ti. Sanidades, sobrenaturalidades, respuestas por acá, testimonios por allá. Por donde pase la gente va a decir: algo pasa. Cuando esta mujer entra aquí, algo pasa. A veces ni siquiera habla y cambia toda la atmósfera, el entorno. Porque cuando haces eso reiteradamente todo el tiempo, es como que te exhala un olor, una cosa así. Tú solamente entras a un lugar y las cosas empiezan a suceder. Pero eso no le sucede a los que hacen un milagro el día 30 de enero del año 2010 y el próximo el 31 de diciembre del 2025. Teniendo poder para hacer todos esos años milagros y milagros. Se desarrolla el poder de Dios en nuestra vida por causa de la práctica. Entonces, haz milagros el lunes, haz milagros el martes, haz milagros el miércoles, haz milagros el jueves. ¿Y dónde los voy a hacer? Están en todos lados las necesidades. En la calle camina gente enferma. Dile al Espíritu Santo: ¿quieres que lo sane? O dile así: Espíritu Santo, sanémoslo. Y el Espíritu Santo te dirá: dale, vamos, ¿sí? ¿Ah? ¿Sí? O te dirá: no, a ese no, a ese háblale, a este otro así. Pero cuando tú estás en esa conciencia de que estás aquí en la tierra en misión, la unción de Dios se desarrollará de tal manera en tu vida
que sin palabras, sin decir nada, solamente por entrar y estar, las cosas van a suceder. Hemos sido enviados al mundo y escucha, no somos del mundo. Nos trajeron del cielo para una misión celestial. Dice la Escritura en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos del mundo, tú no eres de aquí. Sí, hemos sido enviados al mundo porque el mundo es nuestro campo de misión. Y estamos aquí para hacer la tarea. Y esa tarea implica un alcance. Primero, un alcance demográfico. Dice la Biblia que tenemos que llegar a toda criatura y predicar el evangelio a toda criatura. Esto habla de demografía. Cada persona de la tierra, no hay nadie exceptuado. Nadie exceptuado, nadie. Escucha, nadie. No discrimines. No digas, no, no le voy a predicar. Un pastor me dijo una vez, yo no le predico a los pobres, a los ricos, perdón. No le predico a los ricos. Yo digo, ¿por cómo le va a predicar a los ricos? No, porque son soberbios, altivos. Yo le predico a los pobres. Yo dije, pero tú leíste la palabra, que a toda criatura. Sí, será la palabra, pero yo le predico a los pobres. No me gustan los ricos, y el Señor lo sabe. Un poquito resentido el pastor, pero sin excepción, toda criatura. En segundo lugar, la misión tiene un alcance etnográfico. La palabra etnos, significa naciones. Se refiere a comunidades, no países, sino naciones. Chile es un país, pero aquí hay muchas naciones. Sí, aquí hay muchas naciones. Hay naciones ancestrales entre nosotros, ¿no es cierto? Tenemos las naciones indígenas. Tenemos también los gitanos, que son una nación dentro de las naciones. Y si tú recorres y haces un catastro, que seguramente lo vamos a tener ahora con este censo, en Chile tenemos muchas naciones. En el mundo tenemos 185 países reconocidos por la ONU y unos 20 o 30 estados políticos que todavía no son reconocidos como naciones, que son administraciones no reconocidas como países. Así es que hay en total como 220 o 230 países, pero hay miles de pueblos, de etnos. Y cuando el Señor dijo a todas las naciones, se refería a todos los etnos, a todos los pueblos, a todas las culturas, a todas las comunidades, a todos. Y en tercer lugar, tiene un alcance geográfico. Jesús dijo, hasta lo último de la tierra. Ahora, tienes allí Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 15 dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que mira, el evangelio produce dos efectos, salvación y condenación. La predicación del evangelio define a la gente. Unos para salvación, otros para condenación. Así que cuando tú predicas el evangelio, aunque tú quieres que todos se conviertan, tu predicación producirá salvación o condenación. Tú tienes que saber esto. Tú eres una herramienta de Dios. El evangelio y el evangelismo no tienen nada que ver con el pensamiento humanista. El reino de Dios es teocracia. Acuérdate, Dios es soberano. Dios no está sujeto a nuestros pensamientos de moda. Entonces nosotros decimos, no, pues todos tienen que tener la misma oportunidad, porque todos tienen que tener la oportunidad de ser salvos. Pero la Biblia habla de los escogidos. Y Él dice que por amor a los escogidos, Él acorta los tiempos. Y el cuidado de Dios es con los escogidos.
En el capítulo 17 de San Juan, Jesús le dice al Padre, fue una de las oraciones más íntimas que tenemos, quizá la única registrada así, tan extensa, entre Jesús y el Padre. Y le habla de muchas cosas al Padre. Pero una de las cosas que le dice, Padre, yo no ruego por el mundo. Yo ruego por los que me diste y por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Yo no oro por el mundo. Y tú dices, ¿cómo Jesús no va a orar por el mundo? Nosotros oramos por el mundo, ¿o no? Pero Jesús no ora por el mundo. Y tú dices, qué extraño. Pero Él intercede. ¿Y sabes qué dice la Escritura? En Hebreos, que el Señor vive para interceder por los suyos. Y en Romanos 8 dice que Él intercede por nosotros. Y está hablando Pablo. Así que la oración de Jesús es específica. Él no ora por los que no son de Él. ¿Y sabes por qué? Porque si Él orara por los que no son de Él, Él alteraría el plan de Dios. Aquí en la tierra tú tienes gente que está escogida para la salvación. Por eso la Escritura dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y si tú estás aquí esta noche es porque eres uno de esos que el Señor escogió para salvar. ¿Y sabes por qué? Porque vienes del cielo, porque eres celestial y el Padre te tiene que regresar al cielo y para eso es necesario salvarte. Pero los que son de la tierra se quedan en la tierra. No hay salvación. Tú me dirás, pero apóstol, no puede ser tan... Sí, así dice la Escritura. Entonces cuando predicamos, nosotros predicamos para que unos se conviertan y para que otros sean condenados. No es nuestra motivación, pero así es como funciona. Por eso cada vez que vamos a tocar puertas, lo que hacemos es caminar y decir, Padre, ayúdame a alcanzar a los que están escogidos en este barrio. Dame a los que están escogidos, dame a los hijos de paz, porque ellos escucharán y ellos son tuyos, ellos van a permanecer y ellos van a ir a la gloria. Quiero a ellos, oro por ellos. Por ahí también vienen algunos que no son el pariente del escogido, el tío, el primo, pero después se va. Porque la iglesia es una comunidad de gente escogida. En el tiempo antiguo Israel fue el pueblo escogido y sigue siendo. Dios tiene dos pueblos en la tierra, dos pueblos escogidos. Un pueblo terrenal que es Israel y un pueblo celestial que es la iglesia. Amén. Entonces, en nuestra misión es en rescate de los escogidos. Por el evangelio ellos creen, pero por el bautismo son sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Por eso dice Colosenses 1:13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El gran problema, como dije al principio, es que estamos inconscientes de nuestra misión. Y entonces, el evangelismo se ha convertido en una actividad de la iglesia. La iglesia hace la campaña evangelística del año y todos estamos contentos y participamos. Y alguno lleva a algún invitado, otro dice, lo intenté, pastor, pero nadie fue. Y ya tuvimos la campaña del año y ya hicimos el evangelismo del año. Estamos listos. Hay mucha gente que trata de hacer trampas a Dios. Porque ¿a quién le gusta la misión de Dios?
Dios les bendiga, hermanos. Mira, ¿sabes a qué se debe esto? Esto se debe a una enseñanza equivocada. En los últimos 40 años, el evangelismo se ha enseñado como una opción. La predicación no está centrada en los últimos años en la voluntad de Dios, en los deseos de Dios, en las necesidades de Dios, sino en las del hombre. La predicación no es teocrática, sino humanista. La predicación dentro del mundo cristiano evangélico. ¿Cuál es la predica que le gusta al hermano y a la hermana y al pastor y a la pastora? ¿Cómo salir de la depresión? ¿Cómo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo hacer que te alcance la plata para fin de mes? ¿Cómo adelgazar por la fe? Pero tú vas a enseñar sobre la misión. ¡Ay, apóstol, qué aburrido! No hable de cosas que sean para nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un empresario exitoso? El pueblo de Dios no quiere la doctrina. El pueblo de Dios no quiere la verdad. El pueblo de Dios quiere que se le predique de sus necesidades, no de las necesidades de Dios. ¿Tú tienes necesidades? Sí. ¿Y Dios tiene necesidades? Mira cómo empieza la oración más importante que Jesús enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos. Primera petición. Santificado sea tu nombre. ¿Tiene que ver con tus necesidades? Que venga tu reino. ¿Tiene que ver con tus necesidades? Que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Tiene que ver con lo tuyo? No. Ahora viene la lista. Dame el pan de cada día. Perdona mis pecados. Líbrame del malo. Así es que en el orden de Dios las cosas empiezan con las necesidades de Dios y terminan con las necesidades tuyas y mías. Pero en tus oraciones, ¿cómo empiezan? Con mis oraciones, ¿cómo empiezan? Padre, pido tu justicia sobre la Juana porque no me deja vivir. Señor, te he pedido tanto. Quiero comprar unas Adidas, Padre. Todos tienen en la iglesia y yo no. ¿Cómo puede ser que a tu hijo lo tienes tan pobre? Oraciones estúpidas. ¿Cuántas veces oramos por los planes de Dios, los propósitos de Dios, porque venga el reino, porque la voluntad soberana de Dios se haga, porque el nombre de Jesús sea santificado? ¿Cuándo oramos por eso? Está todo invertido, hermanos. El plan de Dios no está centrado en tus necesidades. Déjame avisarte eso. No está centrado en tus necesidades, sino en las de Dios. Dios no está buscando tu gloria, tu ensalzamiento, sino el de Él. Porque si el plan de Él se cumple, tú serás glorificado. Pero no al revés. Porque el que se ensalza buscando su gloria será humillado. Y el que se humilla buscando la gloria de Dios será ensalzado. Tenemos que dejar de predicar y enseñar humanismo
Y tenemos que empezar a enseñar teocracia. El reino de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios. Pastores, predicadores, discipuladores, encargados de casa, iglesia, estamos predicando un mensaje incorrecto. Y una generación se ha levantado de gente que reclama a Dios por lo que se le ha enseñado. Cuando tú le enseñas a alguien desde el punto de vista de la teocracia, del plan de Dios, esa persona es fuerte. Esa persona atraviesa pruebas, esa persona aguanta tribulaciones y sigue adelante. Pero cuando tú le enseñas que Dios es como una maquinita que aprieta botones y las cosas vienen, y aprietas otro y el Señor está ahí, pum, siempre como, siempre ahí para ti. Crías hijos caprichosos, gente desobediente, gente que solamente busca lo que Dios quiere darle y no la voluntad del Señor. Vamos a tener que corregir nuestro mensaje. Y esto tiene que ver con ir al origen, ¿verdad que sí? Porque se tiene que levantar una generación que ame la misión de Dios. Que ame la misión de Dios. Y esta generación, la nuestra, no la ama, la evita. La evita. Entonces, ¿por qué no ha colaborado la enseñanza ni la prédica de los últimos años? Nos hemos convertido en rebeldes a la misión del Señor. Pero eso ha implicado que se inventen misiones. Luis habló de 3. Luis habló del evangelio de la autoayuda, que es mejorar la persona humana. Y eso es una mentira, eso es psicología aplicada. Eso no es cristianismo. Tú puedes, y ni necesitas a Dios ni la fe, pero tú puedes. Y eso barnizado con versículos bíblicos. Ese no es el evangelio. El evangelio de la prosperidad. ¿Cómo le voy a predicar a alguien que Cristo es real si yo estoy pobre? Pregúntale a Pablo. Pregúntale a Jesús, que no tenía dónde apoyar su cabeza. Si un pobre puede predicar o no el evangelio. ¿De dónde llegamos a creer esas mentiras? El evangelio social dice que tú no le puedes predicar el evangelio a alguien que tiene el estómago vacío. Primero tienes que darle alimento, nutrirlo. Cuando ya esté ahí, entonces hablarle de Cristo. ¿De dónde sacamos esa tontera? Pero hay millones de cristianos que van detrás de estas mentiras. Hay otros que entraron en un evangelio que se llama el reino ahora. Entrar a la política, que si la iglesia entra a la política y tenemos un presidente evangélico y senadores evangélicos y diputados evangélicos y tenemos poder sobre la sociedad, la gente va a cambiar. Escucha, la iglesia católica fue reina y señora del mundo por siglos. Y el mundo no fue mejor con eso, sino peor, se corrompió más. Hoy día hay algunos que están diciendo que el pasaje que leyó mi esposa, id y hacer discípulos a todas las naciones, no significa que yo voy a ti y te hago discípulos a ti, a personas individuales, sino que hay que discipular naciones. Hay que introducir la cultura cristiana en las naciones. Hay que introducir la cultura en el arte, en la educación, en la música, en las canciones, y que tenemos que cristianizar la sociedad y darle un marco de cristianismo a la sociedad. Entonces la gente va a cambiar. Mentira. Son todos misiones alternativas que vienen del infierno. Tenemos que volver a la misión original. ¿Verdad que sí? Tenemos que volver a la misión original. Ponte de pie, por favor. Si puedes venir acá adelante. Por favor, si todos pueden venir, se los voy a agradecer.
Aquí tenemos más espacio si quieres venir, acercarse. No existe ninguna razón por la que debiéramos estar aquí, porque el mundo no es nuestro hogar. Un antiguo himno Apóstol Luis, decía: no puede el mundo ser mi hogar, puede el mundo ser mi hogar, en gloria con mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Este país tan lindo no es tu hogar. Es tu lugar de trabajo. Te mandaron acá con una tarea. Y ni tú ni yo la hemos terminado de cumplir, por eso estamos todavía. Pero no se puede hacer una tarea divina partiendo de una conciencia humana. Tú tienes que saber que eres hijo del Altísimo, que no eres hijo desde el día que te convertiste a Él, que eres hijo desde la eternidad. Te mandaron aquí en misión, igual que el Hijo vino en misión. Puedes mirar, por favor, Oscar, en Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Observa lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre es naturaleza humana. Así que por cuanto los hijos participaron de naturaleza humana, Él, Jesús, el Hijo de Dios, participó de lo mismo. A esa participación que hizo Jesús de naturaleza humana se le llama encarnación. El Hijo se encarnó, vino del cielo y entró al vientre de María y se encarnó. Tomó carne. Es distinto a una aparición. Dios se ha aparecido muchas veces en la historia humana y a veces tomó cuerpo o creó un cuerpo para aparecerse, y luego que terminó su aparición, su visión, su mensaje, desapareció. Eso hacen los ángeles constantemente. Se corporizan y después desaparecen. Pero Él, el Hijo, se encarnó, tomó carne y sangre, participó de carne y sangre. Pero observa, antes que el Hijo se encarnara, los hijos fueron encarnados. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Nosotros también somos encarnaciones. Existimos en la eternidad pasada como espíritus, sin cuerpo físico, pero con cuerpo espiritual, porque los espíritus tienen cuerpo espiritual. La Biblia dice que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo terrenal. Y los espíritus, como espíritu, nosotros teníamos un cuerpo espiritual. Y éramos hijos amados de Dios. El día que Dios sopló
en el cuerpo de Adán, en las narices, para adentro, en ese soplo, entramos todos. Nos sopló a todos nosotros, y nos sopló hacia adentro de Adán. Y después, en el plan de Dios, fuimos naciendo a través de los siglos, hasta que llegó el día en que un bebé hermoso, hermoso y precioso, nació. Y no sé por qué lo llamaron David Márquez. En ese tiempo era hermoso y precioso. Pero mira, si yo no soy consciente de quién soy, de dónde vengo, que este cuerpo, escucha, este cuerpo es una caja, es una casa, una habitación. La Biblia le llama cuerpo de humillación. Es una carpa donde vivimos. Pero así como entramos de este cuerpo, vamos a salir del cuerpo. Y cuando salgamos del cuerpo y este cuerpo vaya a la tumba, nosotros seguimos existiendo. Somos espíritus, hijos de Dios. Pero un día el Señor va a resucitar este cuerpo y le va a dar otra configuración, como el cuerpo de Cristo cuando lo resucitó el Padre Celestial. Un cuerpo sobrenatural, un cuerpo inmortal. Lo vamos a tener. Pero entre tanto, estamos aquí en una misión de vida o muerte, una misión divina. 3 cosas. Estamos aquí para edificar la iglesia del Señor. Dedícate a hacer toda tu tarea con el cuerpo de Cristo. Aunque tu hermano no le guste, aunque sea tosudo, cabezón, aunque sea, síguelo. Te lo dieron como discípulo. No digan, sí, pero al otro el Señor le dio gente más buena. No, a ti te dio los mejores. Son rebeldes, pero son los mejores. Ya van a cambiar. Dios te ha dado el poder para cambiar a la gente. ¿Cuántos creen eso? Así que haz tu trabajo con el cuerpo de Cristo. La gente que tienes es la más bella, la más hermosa, la más preciosa, la más especial. Y tú tienes que creerlo. A veces miramos para el lado y hay un dicho que dice: el pasto del vecino siempre se ve más verde que el tuyo. Pero es una ilusión óptica. Segundo, nos dieron la misión de rescatar a los escogidos, y eso significa evangelismo con señales y milagros. Y tenemos el poder para hacer eso. Somos mensajeros de Dios, somos heraldos de Cristo, somos embajadores. Somos colaboradores de Dios. Él habla a través de nosotros. Cuando hablamos, dijo el Señor, no te preocupes de lo que vas a hablar, porque el Espíritu Santo hablará en esa hora a través de ti. Habla y predica y haz milagros. Mira tus manos, míralas. Estas manos tuyas están llenas de poder de Dios. Y cuando tocas a las, mira tus manos aquí. En tus manos está el poder de Dios para tocar a la gente y curarla. Hazlo. No le tengas miedo a los demonios. Ellos te temen a ti, pero ellos quieren hacer, ¿viste esos boxeadores cuando el boxeador es más chiquitito, el otro grandote, y este viene desafiante, así como que te voy a pegar para intimidar al otro? Es psicología nomás. Los demonios saben mucho de eso, pero tú nada más tienes que decir: vete fuera. Ni siquiera le tienes que gritar. No te saques la garganta gritándole a los demonios. Sácate la garganta alabando a Dios. Tú solamente tienes que decir: te vas en el nombre de Jesús. Y se irá. Y se irá. Amén. Predica con señales y milagros. Hay mucha gente que se va a convertir. Gente que ya el Padre te dio. Son tuyos. Solo tienes que ir a buscarlos. Escucha, son tuyos. Te fueron asignados. El Señor le dijo a Pablo: quédate ahí donde estás, porque tengo mucho pueblo en esa ciudad. Hay mucho pueblo donde tú estás que te pertenece a ti. Te fue dado a ti para que tú los discipules. Serán tu generación, tu descendencia espiritual. Estás aquí para levantar esa descendencia espiritual. Trabaja y haz tu misión.
Levanta casa, iglesia, discipula gente, predica el evangelio, reprende los demonios, haz guerra espiritual, haz todo lo que tengas que hacer, todo lo que se te ha enseñado. Y sabe que el respaldo que tienes, no podía haber respaldo mayor. Te respalda el Señor de los señores.